Muy buenos días, les saluda César del Castillo, médico residente de cuarto año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia, compartiendo nuevamente esta jornada Residente Cero. Me es grato presentarles a la doctora Leila Barreto Barra, médico neuróloga del Hospital Nacional Rebagliati y Clínica Ricardo Palma, perteneciente a la unidad de epilepsia del Hospital Rebagliati, pasantía en neurofisiología clínica, Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia Manuel Velasco Suárez de México, docente invitada en posgrado en neurología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctora, le cedo la palabra. Buenos días con todos, queridos residentes cero. Espero que iniciando con todo el entusiasmo. Les quiero comentar un poco acerca de lo que es la especialidad en neurología, ¿sí? ¿Cuáles son las labores cotidianas de un neurólogo o de un residente en neurología? Pues prácticamente inicia en el primer año ya entrando directamente a la especialidad. La neurología es una de las especialidades más clínicas que van a ustedes poder conocer. Dependemos mucho de una muy buena historia clínica y de un muy buen examen físico. A partir de ello es que sí tenemos muchos procedimientos que vamos a ir conociendo durante los años venideros, como son, por ejemplo, la electromiografía, que es la más conocida, y junto con el electroencefalograma. Sin embargo, la neurología en los años ha ido avanzando tanto que es una de las especialidades que tiene muchos subcampos y a raíz de ello se han estado incrementando las pruebas diagnósticas en cuanto al conocimiento. Entonces, básicamente lo que hacemos diariamente es ver pacientes, atenderlos en cuanto a realizar una buena historia, un buen examen físico y a veces a realizar exámenes paraclínicos y lectura de exámenes como el electroencefalograma, polisomnografías. Dependiendo de la capacidad de resolución del hospital o clínica donde se encuentren, a veces tenemos también pacientes hospitalizados. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, tenemos como 45 camas de hospitalización propias de neurología, así que nos encargamos de pacientes hospitalizados. En otros hospitales, por ejemplo, los del ministerio, llámese el Hospital Loaiza tal vez, o el Hospital 2 de Mayo, no tienen camas de hospitalización, por lo tanto su atención es básicamente con interconsulta, pues, ¿no? Y nuestro deber es orientar al diagnóstico y al buen tratamiento de un paciente con un problema neurológico. Luego de terminar nuestra especialidad, pues todavía hay mucho campo para los neurólogos, ya que hay muchos otros médicos como que no les gusta o les asusta un poco la parte de la evaluación neurológica o no saben cómo tratarlo o les parece muy pesada. Realmente es un campo apasionante, es muy hermoso y van a tener oportunidad tanto, como le digo, en hospitales de alto nivel, en clínicas particulares, policlínicos, o incluso en consultorios particulares. A diferencia de otras especialidades que dependen sí o sí de estar en un centro de hospitalización, la nuestra no, la nuestra puede desarrollarse en consultorios y ahora con esta contingencia de la pandemia, pues podemos realizar gran parte de las actividades también a través de telemedicina. Digo gran parte porque sí, ahí tenemos una pequeña limitación, como les repetía, nuestro principal fuerte es el examen clínico, tanto en la anamnesis como el examen físico. Y ahí sí vamos a necesitar mucho la presencia del paciente a veces, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la capacitación durante y después de la residencia? Todos los médicos residentes siempre van a tener mucho más trabajo eh, cuando ingresan y al terminar. Es decir, en neurología nos capacitamos 3 años, por San Marcos, en Cayetano son 4 años, pero siempre los primer y segundo año, primer año en San Marcos es bastante pesado, bastante fuerte, porque hay bastantes cursos que dicta la universidad, hay muchas cosas nuevas que aprender, muchas cosas nuevas que ahondar de lo que aprendimos en la universidad. Todo es diferente, ¿no? Al enfrentarnos a pacientes neurológicos.
Durante el último año también ya tenemos más responsabilidades porque prácticamente ya estamos formados como médicos neurólogos y tenemos solamente que afinar algunos conocimientos adicionales y cómo afrontar un paciente neurológico, porque muchas veces tiene comorbilidades psiquiátricas u otras, ¿no? Que también tenemos que saber manejar. Y yo pongo aquí cómo es la capacitación subespecializada. Como yo les comentaba, neurología es una de las especialidades que más campos de subespecialidad tiene. Es realmente la que más campos de subespecialidad tiene. Para mencionarles, por ejemplo, la neuroradiología, neurogenética, neurotología, las enfermedades neuromusculares, epilepsia, son muchísimos realmente. Y que un neurólogo aprenda a cabalidad todo esto es muy difícil en la actualidad. Entonces, desde el inicio uno va, yo opino y yo les recomiendo que uno vaya orientándose a una rama específica para que vaya creciendo en ese entorno. Obviamente hay enfermedades que todos tenemos que saber manejar o tenemos que tener conocimientos generales, pero sí desde el inicio uno tiene que ir orientándose a cierto campo. Y para posteriormente poder hacer pues el manejo de un paciente en un campo específico. En Perú no existen todavía las subespecialidades para hacerlas escolarizadas. La mayoría de médicos que hacen una subespecialidad sí tienen que salir fuera, pero son a lo mucho un año la mayoría, o 2 años, las más largas. Por ejemplo, se pueden ir a países como México, a países como Canadá, Argentina, donde sí existen las subespecialidades. Y no es difícil la realización de ellos. Son muchas facilidades para los médicos de fuera también. Listo, doctora, muchísimas gracias por esclarecernos. Ahora pasamos a un par de preguntas que nos hacen nuestros estudiantes, futuros residentes. La primera sería, a su criterio, ¿cómo es la formación del médico neurólogo, ¿no? Antes y en esta coyuntura. Definitivamente lo del COVID no va a ser para siempre. Entonces, ¿cómo lo ve a futuro? Claro, ahora es bastante incierta la formación tanto de internos y residentes en los hospitales, sobre todo en hospitales grandes que están llenos de pacientes con COVID. Anteriormente, pues sí había mayor presencia, mayor actuar con el paciente, porque básicamente el residente es el que se encarga de hacer la historia, el examen. Ahora es un poco difícil acercarse incluso al paciente porque pueden tener COVID o lo tienen en muchos casos. Entonces ahí hay que aprender a hacer un examen físico tal vez de una forma diferente, un poco más dirigida hacia el paciente. Nos ha quitado un poco el campo también de procedimientos, porque dentro del hospital hacíamos procedimientos los que comentábamos. Nosotros hacemos punciones lumbares, pues, hacemos electroencefalogramas, electromiografías. Han disminuido, sí, pero yo espero que con el tiempo, ya solucionando la pandemia, podamos volver a hacerlos. Realmente se están volviendo a hacer en circunstancias de emergencia, pero sí nos ha quitado en ese aspecto bastante campo para nosotros aprender, pues, ¿no? A realizarlos en pacientes. En consultas también, ¿no? Porque no estamos haciendo consultas presenciales. Y uno de los temas en los recientes, sobre todo de último año, es hacer estas consultas presenciales ya con los pacientes propios de neurología. Se están optando por hacer telemedicina, pero también es otro campo que todos tenemos que aprender porque es algo nuevo, no solamente para los residentes, sino para todos. En emergencia hay algunos hospitales que sí cuentan con neurólogo en emergencia. Uno de los hospitales que tenemos de ellos son Rebagliati, Almenara, Sabogal, tienen neurólogo presente durante la emergencia. Nos permitía atender pacientes, por ejemplo, que vienen con un stroke agudo para hacer trombolisis y otros procedimientos. Ahora es un poco más complicado por la situación del COVID. Sí nos ha quitado a nosotros como neurólogos bastante campo, ¿no? No nos podemos guiar mucho a veces del examen físico que hacen otros médicos, siempre uno tiene que hacerlo. Entonces,
Hay que tratar de adaptarse y en todo caso, sí protegerse mucho y cuidarse mucho en cualquier zona donde se trabaje, pues, ¿no? Correcto, doctora. Otra pregunta que tienen nuestros estudiantes, futuros médicos residentes en neurología, definitivamente es, ya soy médico neurólogo, neuróloga. ¿Qué viene después tanto en la parte pública como privada? Muchas veces tenemos la idea de que este tipo de especialidad es prácticamente subespecialidad porque es muy compleja, es una especialidad, como bien lo dice usted, la cual definitivamente hay mucho requerimiento, incluso fuera de Lima. ¿Qué viene después ya en consulta? ¿Puedo tener consultorio? ¿Solamente tengo que estar amarrado o atado a un hospital? La parte privada también. Claro. Como yo les comentaba, pues nuestra especialidad no depende de hospitales, no depende de clínicas. Podemos tener nuestro consultorio particular con todos nuestros implementos, podemos hacer telemedicina en gran porcentaje, eso sí tenemos bastante ventaja, podemos hacer bastante consulta por telemedicina, es lo que estamos haciendo ahora. Este, sí podemos participar en policlínicos, es decir, atención de primer nivel, de segundo nivel, incluso atención especializada. Nuestra especialidad puede estar en cualquier nivel de atención. Por eso tenemos mucha cabida en todos en hospitales, policlínicos, clínicas, consultorios particulares, incluso, bueno, ya desde casa, ¿no? Y sí, como ya son especialidades un poco más, más subespecializadas, más raras, digamos, sí son más escasas en provincia. Entonces, hay muy pocos neurólogos en provincia, sobre todo si son alejadas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que sí son bien pagados. Pueden ir, pues, como hacen algunos, ¿no? Van un día, 2 días, atienden y regresan también, ¿no? Y hacen campañas, sí. Incluso se puede hacer campañas con exámenes clínicos, exámenes paraclínicos, con electroencefalogramas, electromiógrafos, polisomnógrafos, todo eso, porque hay mucho campo para hacer, ¿no? En efecto, doctora. Y finalmente la pregunta sería, como usted bien lo dijo al inicio, es una especialidad o subespecialidad clínica, por excelencia. Entonces, tanto la especialidad clínica va de la mano, casi como un matrimonio, con la investigación y la docencia. En efecto, ¿cree usted que el médico residente, neurólogo, es una obligación, un deber, la investigación? ¿Verdaderamente tiene tiempo durante la residencia? ¿Y qué viene después en cuanto a la investigación y sobre todo a la docencia, no? Sí, realmente no solo como neurólogos, sino como médicos de cualquier especialidad, nosotros tenemos la obligación de hacer investigación, sobre todo la cantidad de pacientes que yo pongo, por ejemplo, el ejemplo en mi hospital, tenemos cantidad de pacientes con casos muy raros, cosas que te dicen tengo que investigar, tengo que publicar. Es realmente muy rica la casuística en el hospital y en los hospitales. Lo que a veces pasa desapercibido porque no se conoce bien los diagnósticos, no se conocen bien los casos, o porque a veces sí, pues no tengo tiempo. Muchas veces por la carga laboral sí es difícil, pero no es imposible, porque ya todos los residentes, por lo menos en el hospital, están presentando sus casos, están haciendo sus investigaciones, y eso es muy bueno, porque al estudiar, al investigar, incluso al enseñar, uno aprende mucho más. Y eso no solamente para neurología, sino para todos los campos, siempre vamos a seguir aprendiendo algo nuevo. En cuanto a docencia, también, como les repito, cuando uno es docente, aprende el doble, aprende mucho más, lo aprende mejor. Entonces, definitivamente sí tiene que estar de la mano con cualquier especialidad, con neurología, por supuesto. Apoyar, no solamente tal vez pensar en docencia con una universidad, sino tal vez docencia con tus Rs menores, pues, ¿no? Enseñando el R3, por ejemplo, semiología, el R1, aprende y repasa algo que es esencial en neurología. Y así en el transcurso de la vida, ¿no? Como neurólogo también, uno tiene que ir avanzando. Si es que es posible hacer una subespecialidad, muchísimo mejor, porque, como les repito, cada vez es más amplio el campo en las subespecialidades y el manejo es muy difícil
para un neurólogo de toda la amplia gama de patologías. Siempre yo les sugiero, traten de subespecializarse, ver un campo específico y sean especialistas en ese campo. Eso es lo que yo les recomiendo. Completamente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado y su tiempo. Creo que ha sido muy clara y definitivamente es una de las especialidades bastante complejas, muy requeridas y es sumamente importante, ¿no? Lo que nos acota. Muchas gracias, doctora Leila Barreto. Listo. Gracias, hasta luego. Los invitamos a continuar en la jornada de Residente Cero, a nuestros estudiantes, recordarles que vamos a ir activando en los próximos minutos el resto de especialidades. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.